directamente con el tema de iglesia, con el Papa. Tú tuviste la posibilidad de conocerlo, saludarlo, justamente en el mismo Vaticano. Sí. ¿Qué impresión te dio en primer lugar? Bueno, el Papa es muy agradable, como se muestra, ¿no es cierto?, naturalmente en todas sus intervenciones. Él es así. Me recordaba mucho a Juan Pablo I, como una simpatía y amabilidad inmediata en el contacto con cada uno de nosotros. Eso sí que lo vi cansado, ya lo vi cansado ese día. Le ha tocado a lo mejor mucho trabajo, y imagino que terminó más cansado todavía en la última gira por acá por Sudamérica, porque la verdad es que no paró en esos días, tiene sus años, y le tocó moverse mucho y hablar en distintos ambientes, saludar a distintos grupos de personas, ¿ya? Pero bueno, siendo muy amable, ¿no es cierto?, en ese momento también le hice entrega de textos del Padre Hurtado, de los 10 años de la canonización, y se reía él ahí, y también de una cuenta de América Solidaria, para que viera que esto, que es una organización que fue fruto del Encuentro Continental de Jóvenes del año 98. Entonces fue bien bonito esa pequeña oportunidad que uno tiene, porque un ratito que uno lo saluda y después se despide de uno, y él siempre con mucha amabilidad. No siempre se tiene la oportunidad, aunque sea un ratito, así que no deja de ser. Y si analizamos, ya lleva un par de años ya, ¿qué impresión te ha dejado? ¿Hay realmente una transformación en nuestra iglesia? Bueno, el Papa es un pastor, entonces todavía hay una queja de muchos jesuitas teólogos, o de muchos teólogos de la iglesia, o de muchos doctores, que dicen que no es muy riguroso en las enseñanzas, que no es muy riguroso en las intervenciones, que le falta teología. Uno tiene tantas discusiones en torno a ello que me avergüenzan. Pues la verdad es que no necesitamos un teólogo como Papa, necesitamos un pastor, y lo que necesitamos es una persona que nos pueda acompañar en este camino de la fe, que es un camino que por momentos lo sentimos con mucha aridez, y por otros momentos con mucho gozo y facilidad. Y yo creo que el Papa ha reposicionado dentro de la estructura de la iglesia esa figura de pastor, y de pastor que asume los conflictos de la realidad, y no que les quita el cuerpo apoyándose en una frase doctrinal o en algún artículo de enseñanza, y le quita el cuerpo, sino que se mete en los dramas de la existencia humana, y a partir de ello, ¿no es cierto?, a partir de esos dramas logra sacar reflexiones muy profundas. Basta ver sus intervenciones, ¿no es cierto? Yo tengo un papá fanático de todas esas intervenciones, y me las manda, y uno las va leyendo, las va seleccionando, él las va mandando, y es muy emocionante ver todas las intervenciones, por ejemplo, en torno a la pobreza, que yo creo que es un cambio muy fuerte dentro de la estructura de la iglesia. Mucho de lo que se había dicho en la doctrina, lo que se había dicho en Aparecida, lo que inclusive apareció ya publicado en la Gaudium Spes, él lo está llevando hoy día a la realidad con una contundencia que por momentos es como un vértigo. Tú dices, ¿es verdad esto? ¿Es verdad que estamos por este camino? Me tocó hacer clase hace poco en Roma, y en la biblioteca de la Universidad Lateranense, no en la biblioteca, perdón, en la librería, ya habían muchos textos de Gustavo Gutiérrez, por ejemplo, de la teología de la liberación. Sí, claro. Algo que había sido casi castigado, urbi et orbe, ¿no es cierto?, sancionado por la iglesia. Y este Papa dice, no, detrás de eso hay una riqueza, reflexionemos, escuchemos a las personas que en situación de pobreza, el Señor nos está hablando a través de ellos, y seamos capaces de reconstruir una teología que parta de esa vertiente de comprensión de la realidad, esa vertiente que nos enseña el Señor en el Evangelio. Y a pesar de todo eso, igual tiene varias personas, entre comillas, en contra dentro de la misma iglesia. Este mismo tema del sínodo de la familia ha provocado más de algún dolor de cabeza, me imagino, con el tema de la comunión con los divorciados vueltos a casar, el mismo tema que trae como consecuencia cambios profundos. ¿Tú crees que eso va a ocurrir, Benito? Yo creo que lo primero que ha ocurrido, y que resulta interesante, como no ha ocurrido yo creo con muchos de los papas que han estado también en el último tiempo, es que él ha ido aplicando estas cosas con consecuencia de vida, ¿ya? Y eso ya es un gran paso adelante, porque te va cambiando una administración anquilosada, ¿no es cierto?, una administración vaticana más monárquica,
y donde hay gente espectacular, por supuesto, uno no puede juzgar a las personas, uno puede decir cómo es la administración, y esa administración tiene su beneficio, pero también tiene muchas limitantes para lo que es la sociedad actual. Y en la sociedad actual tú necesitas organizaciones mucho más matriciales, no tan jerarquizadas, donde efectivamente las personas participen activamente en la organización, sean adultos responsables de las decisiones que se vayan tomando, y el Papa está empujando el carro hacia allá. A las iglesias locales, por supuesto, les cuesta. La iglesia jerárquica de Santiago, el resto de las iglesias locales, les cuesta esto, porque es una presión sobre, ¿no es cierto?, decisiones que antes se tomaban de manera más aislada, con una cuota de autoritarismo grande, y que hoy día tienen que ser bastante más colegiadas y con una cuota de participación muchísimo más grande, ¿ya? El Espíritu Santo habla a través de los miembros de la iglesia, y no habla solo a través de los miembros que tienen algún cargo dentro de la iglesia, sino que desde la enseñanza del Evangelio se dice que nos habla preferentemente a través de los más postergados, de los más abandonados, los más humildes. Entonces yo creo que el Papa está produciendo esa transformación. Cuando tú partes algo nunca vas a ver los frutos de lo que partiste, los frutos los vas a ver mucho más adelante, y eso genera tensión. Bueno, como todos los papas han generado tensión, no hay ningún papa que no haya generado tensión, ¿ya? Esta tensión va en una dirección, ¿no es cierto?, pero en una buena dirección, y sus cartas, así las dos cartas, ¿no es cierto?, lo demuestran, y esa dirección yo creo que es la que el mundo hoy requiere, desde el Evangelio, desde la redención de Cristo en este mundo, en el mundo de hoy. Estuvo, como conversábamos al comienzo, estuvo por Latinoamérica, estuvo en Ecuador, estuvo en Bolivia y en Paraguay. Bueno, América del Sur también tuvo ahí alguna... ¿Qué te pareció, aparte del tema de Bolivia y lo que ha traído como consecuencia acá mismo en el mismo Chile? ¿Qué te pareció la gira, los mismos discursos y los encuentros que tuvo él? Bueno, es primera vez que un papa deja de lado los discursos en varias ocasiones. lo que demuestra, ¿no es cierto?, que en el contacto con la realidad, él seguramente lo que vio y lo que quiso comunicar era algo distinto a lo que podía haber estado en el discurso, o lo quería hacer desde su propio impacto interior, de su oración, de su vínculo con el Señor y con la realidad. Y habla muy bien de él. Ya no son discursos genéricos, con algunas cosas bonitas, pero muy predecibles, ¿no es cierto?, sino que son cosas que le están pasando a él en su interior, y que Dios le está hablando a través de estas personas, de estos acontecimientos, y yo creo que lo lleva a decir algo que en ese momento se requiere en esos lugares. Varios de los discursos, cuando uno los escuchaba, estos improvisados, eran de una potencia tremenda, y se metía las patas a los caballos, porque yo creo que, bueno, ¿qué le va a hacer si él no puede mentir en relación a lo que su conciencia le dice? Y por supuesto que yo comparto plenamente lo que dijo acerca de las dificultades que tenemos con Bolivia, que no hemos logrado resolver de manera madura, y es un llamado a que por supuesto no lleguemos a utilizar las armas para resolver algo que hoy día, en esta época, se puede resolver por las vías pacíficas, por el diálogo. Todo el diálogo. Y un llamado bidireccional para Bolivia y para Chile, no un llamado unidireccional. No es que se queja con Chile acerca de esto, sino que dice: siéntense a conversar, ¿ya? Y yo creo que está bien, y bueno, en los nacionalismos nuestros en Chile de repente estas cosas no son bien vistas, pero yo creo que también las nuevas generaciones están un poco cansadas de esto, y queremos que esto que se ha venido arrastrando tanto tiempo, veamos la forma de resolverlo. Sí, porque además al final en el avión dijo que era, o sea, que era justo en el fondo, claro, lo que estaba pidiendo Bolivia. Bueno, pero Bolivia también podría pedir todo lo que le quitaron en varias de las guerras que tuvo con otros países. Sí. Paraguay podría recuperar parte de lo que perdió también en guerras muy injustas, ¿ya? O sea, es bien complejo meterse en esos temas, pero no por eso hay que dejarlos de hablar, ¿no es cierto? Yo creo que hay que hablarlo, y especialmente una autoridad de la Iglesia Católica, una autoridad moral como el Papa, tiene que hablarlo, porque si no son muchas generalidades. Y el itinerario de la visita que hizo, bueno, espectacular, porque había venido solo a Sudamérica, Brasil, para el Encuentro Mundial de Jóvenes, sí, pero acá lo que hace un itinerario en los 3 países que tienen mayores dificultades de superación de la pobreza, que tienen mayor porcentaje de personas en situación de pobreza, y da una señal, dice: este tiene que ser mi proyecto de iglesia. Esto es lo que yo quiero dejar como legado, ¿ya? Así como Juan Pablo II, ¿cierto?, fue el Papa de la familia, bueno, lo más probable es que en el caso de él sea considerado el Papa de los pobres. A propósito, siguiendo con el Papa, su última encíclica, Laudato Si, que también ha sido bastante
importante y ha tenido mucha repercusión. Bueno, una muy buena encíclica, yo creo que apoyada por la doctrina de la Iglesia, y además tiene la gracia que pone el dedo en la llaga en las cosas que nos están ocurriendo y genera noticia y polémica. Es una buena encíclica, quiero decir. Es una buena encíclica. No todos estamos de acuerdo, no todos estamos de acuerdo con todo lo que ahí está escrito, pero te provoca mucho. Ya es un llamado que lo hace mucha gente en el mundo, no solamente el Papa, a que cuidemos nuestro planeta, a que nos tratemos dignamente entre nosotros, a que en aquellos lugares donde hay mayor pobreza y mayor contaminación y mayor dificultad, bueno, seamos capaces de llevar justicia, de llevar espacios de igualdad, no espacios, ¿no es cierto?, de mayor deterioro de la vida humana. Y ese llamado es muy, bueno, consistente con el Evangelio, extremadamente consistente, ¿no es cierto?, con toda la Sagrada Escritura y, por supuesto, con la venida de Jesucristo, muy consistente. Bueno, y sobre todo que te habla del tema de los pobres directamente, y no solamente del tema ambiental, o sea, lo toma como algo muy importante. Yo creo que también eso ha provocado más de algún... Sí, pues. Pero la encíclica anterior ya lo había provocado y había tensionado un poco el ambiente. Evangelii Gaudium había también tocado aspectos duros, y citándose, o sea, haciendo citas también de Juan Pablo II, de Benedicto XVI. Sí, sí. Entonces fue muy interesante lo que él logra hacer también en la encíclica anterior. ¿Qué le ves como futuro? Así se ve más interesante de lo que tenemos hasta ahora, pero también hay una responsabilidad para todos los católicos, ¿no? Claro, por supuesto. Yo creo que el Papa nos está movilizando, muchos podemos sentir una cierta simpatía hacia él, pero si las comunidades católicas no nos movilizamos a partir de esto para conformar comunidades más maduras, donde nos hagamos responsables de la evangelización de nuestros territorios, de poco va a valer el esfuerzo del Papa. Entonces la manera de aplaudirlo, de sentirnos que compartimos con él, es colaborando con nuestras comunidades para que ellas puedan efectivamente ir en un proceso más acelerado de maduración, donde los laicos nos hagamos finalmente responsables de nuestra vida comunitaria y los sacerdotes y religiosas nos vayan a ayudar en esta tarea, pero no nos reemplazan. Lindo desafío tenemos. Sí. Y vamos a Chile. Por un lado tenemos la iglesia, por otro lado tenemos nuestra sociedad con mucha desconfianza, descontento. ¿Qué visión tienes hoy día de nuestro Chile? Ya vamos a entrar directamente en la iglesia, pero ¿qué visión tienes hoy día? Bueno, yo creo que estamos en un proceso de transformación muy grande. La exigencia de transparencia ha sido fuerte en la sociedad. Primero la crisis, ¿no es cierto?, con el Estado, considerando los 3 poderes del Estado. Después la crisis muy grande con la iglesia. De hecho, nuestra iglesia es la de menor popularidad o adhesión hoy día en el continente, siendo que era una de las mayores. Y después también tenemos, ¿no es cierto?, tensiones fuertes al interior de nuestras propias familias, al interior de las mismas estructuras que nosotros creamos, al interior de las organizaciones de la sociedad civil. Ya es una tensión, y una tensión que puede desembocar en un nuevo crecimiento, en un crecimiento más equilibrado, menos acelerado, ¿no es cierto?, pero más tranquilo, donde efectivamente podamos ir considerando a todas las personas en este desarrollo y no solamente algunos de ellos. Y este momento es un momento de mucha reforma. Hay gente que ha dicho que son muchas reformas a la vez. ¿Cuándo las vamos a hacer? Yo siempre les pregunto, digo, si no la hicimos a tiempo, la educacional la habríamos hecho hace mucho tiempo atrás y no nos atrevimos a hacerla, la laboral también, ¿no es cierto?, se hizo a media. Bueno, y así, las reformas nos ha costado mucho realizarlas. Entonces, la iglesia no ha estado a la altura, la iglesia jerárquica le ha costado muchísimo acompañar estas reformas. Ya, al contrario, en algunas de ellas, como por ejemplo el caso de la educación, entendiendo que ellos están de acuerdo, ¿no es cierto?, con muchas de las cosas de la reforma, claro, la prensa ha parecido como que están en desacuerdo y torpedeando la reforma. Entonces, esa lógica que se ha instalado, bueno, es muy dura, ¿ya? Y yo creo que la iglesia, el Estado, la sociedad civil, si no nos acostumbramos a relacionarnos de manera más madura, no vamos a resolver estas grandes tensiones que vivimos hoy día en Chile. Pero tenemos signos de esperanza. Por supuesto, siempre hay signos de esperanza, muchos. Primero, los jóvenes se movilizan. Cuando paso por países extranjeros me dicen, pucha, que bueno los jóvenes chilenos que están cambiando la educación, lo que no fuimos capaces de hacer los adultos, o lo que postergamos tanto los adultos, tanto, y lo pateamos y seguíamos. Es un signo de esperanza fantástico. El segundo signo de esperanza son la cantidad de organizaciones que se van creando en torno a las movilizaciones sociales. Nuevas organizaciones que van buscando enfrentar problemas graves de la sociedad, ¿ya? Y eso también es un signo de esperanza. Y por último, un gran signo de esperanza es que todavía, a pesar de que ha disminuido, pero todavía nuestras comunidades cristianas y católicas siguen con mucha presencia dentro de nuestra sociedad. Y eso yo creo que es un gran signo de esperanza.
Si logramos levantar esa presencia, bueno, va a ser mejor para la sociedad. Levantar no significa comenzar a decirle al Estado lo que tiene que hacer, al Poder Judicial lo que tiene que hacer, o al Poder Legislativo, porque ahí desviaríamos el foco de atención en la evangelización. Y yo creo que se nos ha producido un poquito de eso en el último tiempo, que es de alto riesgo. Tú tuviste lo que se llama la Comisión Engel, pero que tiene el nombre... ¿cómo se llama? Le dicen anticorrupción. Anticorrupción también, sí, pero se llama Comisión Asesora Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencia y la corrupción. ¿Cómo fue tu participación? ¿Qué te pareció? Bueno, fue muy interesante, no en un ámbito donde yo lo había visto de manera tangencial, no de manera profunda, y las personas que nos encontramos, 15 o 16 al final, trabajamos duro, hicimos mucha audiencia, leímos mucho, tuvimos que aprender mucho, y quizá el aspecto más relevante que ha salido menos en la prensa es que Chile debe retomar la formación moral, cívico-moral de las personas, y eso independiente del credo religioso. Si no, las personas van a tomar malas decisiones en el futuro y que van a terminar afectando no solo la convivencia en lo inmediato, sino la convivencia de nuestros hijos, cómo se van a construir las ciudades, cómo se segregan en la escuela, los grupos religiosos, ¿no es cierto?, que se apoderan de las verdades. Bueno, eso nos va a generar mucha atención. De todas las sugerencias que ustedes hicieron, le aceptaron varias, hay bastantes. Sí, ya salieron también... Hace unos días atrás el presidente de la Cámara y el presidente del Senado hablaron en la cuenta pública y ya salieron también otras tantas. Ya. Y de las que, porque eran 217 de las 236, de las que quedaron, ¿hay alguna que sea importante? Bueno, 236 fueron las aprobadas, pero por unanimidad fueron 217. ¿Ya? O sea, el margen de no aprobadas es muy pequeñito, y se vincula especialmente a un área que te la quiero plantear ahora. Más de 20 proyectos de ley han sido enviados y que yo creo que van a ayudar mucho, ¿no es cierto?, para poder seguir trabajando, y se han ido modificando algunas normas dentro del Estado. Hasta el Parlamento modificó también algunas normas ayer de lo que anunciaban, ¿no es cierto? También se modificaron. Entonces, yo soy una persona con harta esperanza de que esto va a rendir frutos. Eso. Va a rendir. No, porque está en un muy mal momento, entonces más mal no se puede estar. Bueno, eso también es una realidad. Claro, un mal momento de popularidad te hace, ¿no es cierto?, empujar para poder hacer acciones claras, que la comunidad entienda, que son, ¿no es cierto?, las acciones de ver transparencia en las decisiones que toma el Congreso y que toma el Ejecutivo. Sí, lo que realmente aparece que es que hay que tomar... No hay que quedarse esperando, hay que tomar partido en lo que uno cree y entrar a trabajar en eso, ¿no? Bueno, les gusta o no les gusta, claro, a las personas. San Alberto Hurtado repetía una frase muy buena que yo creo que es de Santo Tomás, que decía: no nos quejemos tanto que los tiempos son malos, nosotros somos el tiempo, seamos mejores nosotros y los tiempos serán mejores. Me parece la contemplación en la acción, es como tú vas juntando tu oración con la acción por la justicia. Y hablamos de temas de popularidad y todo, y como tú mismo decías, nuestra iglesia está bastante mal evaluada. ¿A qué crees tú que se debe todo eso? Bueno, yo creo que hay un montón de temas. Uno de ellos, que es más macro, es la lejanía con las personas en situación de pobreza. Yo creo que la iglesia se replegó como iglesia general, los laicos también, no estoy hablando de la jerarquía, se produjo una replega. Lo segundo, yo creo que es la vida dentro de la conferencia episcopal, dentro del obispo. O sea, si los obispos están muy centrados en su poder, muy centrados en sus conflictos, poco centrados en la comunidad, poco trabajando con la comunidad, bueno, se nos van a ir yendo la gente de las parroquias, que es lo que ha ido ocurriendo en el último tiempo también. Y tercero, el poder de influencia que tenía la iglesia en el pasado disminuyó radicalmente. Tú te educas en una estructura escolar laica o en una religiosa, proviniendo, ¿no es cierto?, de una familia a lo mejor católica o no católica, pero en el fondo, ¿no es cierto?, te meten en un mundo, y un mundo muy abierto. Existe mucha oferta educacional en la clase media, alta, no así en los sectores populares de mayores dificultades. Y eso yo creo que es un nuevo modo que se nos va apareciendo hoy día. ¿Y tú crees que a la iglesia en general, y especialmente a los sacerdotes, obispos, les ha costado adaptarse a los nuevos tiempos? Por supuesto, si a los papás no cuesta, ¿cómo no les va a costar a ellos? Si los papás todos los días estamos con los hijos y nos cuesta tanto, tan difícil. El que lo digan y lo acepten es más difícil, porque como a todos los papás nos cuesta también decirlo y aceptarlo. Pero sin lugar a dudas, el cardenal Martínez decía que estábamos atrasados 600 años. Entonces,
yo creo que así nomás. Piensa tú, si tú vienes de otro planeta y miras la monarquía del Vaticano, es vergonzoso. Sí. Si miras lo que pasaba en el Banco Vaticano, es vergonzoso. Y así. Pero bueno, se pueden ir solucionando todas esas dificultades. Claro, parece que en Chile, de un lugar privilegiado que se tenía, se bajó. Bueno, han ocurrido también otros casos, como los casos de pedofilia, etcétera, que bueno, llegamos al tema del obispo Osorno Barros, el mismo tema también con Jorge Costa Duarte. O sea, hay situaciones que no favorecen tampoco la... Por supuesto, claro. Hay veces que te ponen un obstáculo innecesario, Sí, sí. ya que tú lo podrías haber evitado cuando tuvo la disputa por estos 3 sacerdotes que son notables. Sí, claro. Después, bueno, lo de Jorge Costa Duarte, el padre Jorge Costa Duarte, Monseñor Barros. Bueno, todo eso te tensiona a la iglesia, ¿no? La iglesia local de Osorno quedó fuertemente tensionada por el nombramiento. Y eso ha sido, bueno, muy doloroso. Y de hecho entregaron una carta allá en Bolivia al Papa, a un grupo justamente. Bueno, pero en fin, hay harto que hacer también aquí. Hay mucho que trabajar y yo siempre digo, hay que involucrarse en la realidad. Si uno no se involucra es difícil que la pueda modificar. Y puede tener muy buenas ideas, pero esas ideas son irrealizables si uno no se las juega por ellas en contacto con la realidad, con las familias, con las personas. Y esto del contacto con la realidad, ¿por qué no existe ese contacto en directo con la realidad? ¿Qué se debe? Bueno, porque hemos puesto muchos obstáculos para ese contacto. Uno de ellos, construimos las ciudades cada vez más alejadas unos de otros. Sí. Ya antes los teníamos al lado de los campamentos, hoy día están a 20 kilómetros, 30 kilómetros de nuestras casas. Lo segundo es que ver la realidad como te cuestiona tan profundamente y te obliga a hacer opciones muy fuertes, especialmente, ¿no es cierto?, a través de la iglesia, pero también personas a lo mejor que no están vinculadas a la iglesia, cuando ven la realidad dicen, aquí me tengo que involucrar mucho más. Bueno, eso le causa mucho temor a las personas, mucho miedo y mucha inseguridad, al final, ¿no es cierto?, porque no sabes si vas a tener mañana, cómo te va a ir, y a medida que más tienes, más encerrado en ti mismo estás y más egoísta eres. Pero hay algo que yo me he dado cuenta en el último tiempo que tiene una fuerza muy grande. Los jóvenes vienen con una conciencia distinta. El grupo de jóvenes que está estudiando hoy día en la universidad, el grupo de jóvenes que está reflexionando acerca de la realidad, yo creo que nos va a traer algo distinto. De hecho, De los jóvenes. los jóvenes yo creo que traen una reflexión más profunda hoy día y son fuente de mucha esperanza, porque ellos quieren vincularse con la realidad y quieren vincularse con la realidad no tamizada ni pasada por el sedazo de los adultos. Tiene sus tensiones, sus dificultades, pero creo que va a traer una transformación en la manera en que nos vinculamos y en la manera en que construimos la sociedad también. A propósito de los jóvenes, ¿en qué están tus hijos? ¿Están Bueno, jóvenes? están trabajando 2 de ellos ya, otros 2 están estudiando, otro tercero ahora se va a trabajo con techo y está estudiando, dejó de estudiar y va a volver a estudiar después del próximo semestre. Y la última, Magdalena, está en su colegio sordo ciego, progresando mucho. Magdalena está diciendo algunas palabras. Ah, mira, para Sí. ustedes ser emocionante toda Sí, esa muy cosa. emocionante. Reconoció mamá, por ejemplo, también leyendo ahí con lo poquito que ve, así que paso a paso ahí. Ah, chuta, Lorena, estar ahí. Sí. Está Lorena feliz. Me imagino. Pero tus hijos, en el fondo, hoy día, frente a esta realidad, además tienen un papá famoso. Bueno, ellos le hemos dado los espacios para que ellos vayan construyendo su propia identidad y su vocación también, realizando su vocación. Okay. Hay una que es educadora de párvulo y trabaja como educadora de párvulo, otro es preparador físico y trabaja como monitor y hoy día como coordinador en talleres de tenis con la Fundación Fernando González en Puente Alto. Y los otros 2 que estudian igual trabajan, uno es diseñador, estudia diseño y además trabaja en una agencia de publicidad algunas tardes, y la otra es profesora, está estudiando educación física en el físico, en el pedagógico, y trabaja también algunas tardes ya. Les gusta lo que estudian y lo hacen con mucha motivación. Yo creo que las personas, cada uno de nosotros tenemos habilidades para algunas cosas, Sí. y no tenemos habilidades para otras, simplemente. No, está claro. Y uno tiene que trabajar mucho esa habilidad y esa no habilidad. De hecho, nuestro quinto hijo le fascinaba la historia, entró a estudiar historia y se dio cuenta que no era lo suyo y se retiró ahora este semestre Y pasó la historia. para, claro,
para poder ahora buscar algo que efectivamente responda a los intereses y a las habilidades de él. Y creo que un proceso duro pero necesario. Y como recién hablaba de que era duro ser papá, ¿no es cierto? Claro. O sea, para usted ha sido complicado, ¿no, Benito? Pero no tan complicado, se ayudan harto entre ellos y Ya. nos han acompañado harto. Ya. No tenemos... Magdalena, por supuesto, tiene sus capacidades diferentes, todo. Lorena se dedica mucho a ella. Yo la acompaño, trato de acompañar lo más posible en la medida que mi trabajo me lo permite. Y entre ellos también se van ayudando harto. Es difícil, pero bueno, pues sí es lo que hay que vivir nomás. No creo que haya... No creo que haya otros caminos. Hay gente que lo ha pasado muy mal en la vida, han perdido hijos, ¿no es cierto? Han tenido Sí. adversidades muy grandes. Sí. Y yo creo que lo nuestro es cuando se juntan muchos adolescentes, cuando las personas construyen proyectos que no respetan mucho la dignidad de los otros. Cuando todo eso uno tiene la oportunidad de decírselo y de ser firme en decírselo. ¿Esto de tu opción de estar allá en La Pistana todavía se mantiene firme y todo? Por supuesto. ¿O no? ¿O ha habido alguna? No. ¿No? Nosotros no vivimos dentro de la población, vivimos en una parte de campo al lado de la población. Es un lugar que trabajamos la tierra, mis manos están siempre ásperas por el trabajo de la tierra. Es un lugar que nos gusta mucho vivir. Y bueno, es un lugar también que nos permite un cierto grado de paz en medio de toda la actividad diaria de nuestra propia actividad laboral. Y Lorena colabora mucho en el castillo en distintos trabajos, especialmente con mujeres, con matrimonio. Entonces es difícil dejarlo. Me imagino. Benito, como también esto lo va a ver gente de CBX. ¿Por qué CBX, Benito Baranda? Bueno, uno fue formado y recibió una herencia espiritual dentro de la Iglesia Católica a través de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Y esa herencia espiritual, que es de una gran riqueza, ¿no es cierto? Uno que tiene fe, esperanza y amor, ¿no es cierto? Quiere ponerla en práctica, no la quiere guardar para uno mismo o debajo de la mesa. Y las comunidades de vida cristianas, yo creo que nos ayudan mucho para poder unir fe y justicia, para hacer de la oración diaria una acción diaria también, que es lo que llamamos contemplación en la acción, ¿no es cierto? Me imagino que otros movimientos también y otros grupos también, pero los aprendizajes que tuvimos con Lorena desde niño, en el caso mío, de adolescente Lorena y después desde jóvenes, van en esa línea. Y una de las cosas quizás más fundamentales que aprendimos es que nuestra fe, la fe católica, se vive en comunidad, no se vive de manera aislada. Entonces cuando alguien te dice yo vivo mi fe a mi manera, la vivo solo, bueno, esa será tu fe, pero no es la fe católica, no es la fe universal, no es la fe de un grupo de personas que estando en África, que estando en Asia, que estando, no sé, en Europa del Norte, en Europa del Este, en distintos lugares nos juntamos en el seguimiento de un mismo Cristo, ¿ya? Y ese mismo Cristo después nos va modificando la vida de cada uno de nosotros y nos va haciendo acercarnos mucho más a Él a través de las personas con las cuales nos vinculamos, especialmente la pobreza, ¿ya? Y eso uno lo recibió de la construcción que logró hacer el padre Arrupe, ¿no es cierto?, de manera tan maravillosa, esa actualización tan espectacular de él, bueno, y de muchos sacerdotes en Chile y también religiosos, ¿no es cierto?, que les tocó acompañarnos durante la adolescencia y parte de la adultez, y que lo marcó definitivamente. Esta vida se tiene que vivir en comunidad, por lo tanto las comunidades cristianas son como las comunidades eclesiales de base u otras comunidades, son indispensables para vivir la fe. Y así lo sentimos con Lorena. El tiempo que estuvimos en Italia, inmediatamente ubicamos una comunidad y nos involucramos en una comunidad cristiana, porque entendíamos que éramos altamente vulnerables si no teníamos vínculos con otros que nos permitieran acercarnos al Señor según las claves de ese país. Sí, evidente, sí. ¿Qué comunidad es la tuya? Tápaca. Tápaca, sí. Con Samuel ahí. Claro, Tápaca, que son las 7 fuentes que están en el lago Tiberíades, en una de las apariciones de Jesús, y que bueno, los matrimonios que estamos ahí queremos ser fuente para nuestros hijos y fuente también para la sociedad, pero entendiendo que la única y gran fuente es el Señor, no somos nosotros. Esto no es una pelea entre Apolo y Pablo, sino que es la búsqueda de Cristo. Por eso cuando adoran mucho a San Ignacio o adoran mucho a los fundadores, digo, a ver, cuidado,
Me gusta harto San Francisco Javier, por supuesto San Ignacio, pero siento que uno no puede quedarse, son personas que lo que hicieron fue seguir al Señor, no más nada más, Sí. ¿ya? Y lo siguieron hasta dar la vida, como en el caso de San Francisco Javier, ¿no es cierto? Y yo creo que lo que tenemos que hacer es no quedarnos en ellos, sino imitarlos para llegar a Cristo, para provocar, ¿no es cierto?, que esa presencia del reino sea más fuerte acá. ¿Y cómo ves a la CBX hoy día? Bueno, no puedo hablar mucho porque Samuel está ahí de jefe, así que me va a retar después. No, bien, me toca ir de repente, trabajo cerca de la CBX, Sí, voy a claro. inventar reuniones por otros temas que se prestan las oficinas para organizaciones más de base. Me ha tocado ir a bautizos también, que lo han invitado a misas de despedida, de acogida. Yo creo que la CBX te acompaña, es la comunidad que te acompaña, la comunidad menor que te acompaña permanentemente y la mayor que te acompaña también en todo momento. Y esa comunidad orante mayor que lo que busca es involucrarse en la realidad a través de la acción y no quedarse sentado, ¿no es cierto?, en una religión más intimista, más Sí. cerradita. Bueno, es la CBX en acción y ojalá, yo siempre digo que no nos recorran tanto a nosotros, sino que a través de nosotros puedan descubrir que vale la pena seguir a Cristo. Yo creo que ese tema, llámese CBX como se llame, Sí, claro. pero que al final vayamos armando un espacio, ¿no es cierto?, en un mundo más agnóstico a reconocer a Cristo. Es difícil ser feliz en esta época, Benito, ¿no? Pero tú nos das un cierto optimismo a esta cosa. Yo no sé si es tan difícil, ¿eh? Ah, ¿no? Acá porque piensa tú que en el 1830 la mortalidad infantil en Chile era altísima. Ah, bueno, sí. Entonces cuando la gente dice, antes la gente vivía más tranquila, cuando uno ve la vida de San Francisco así, yo no sé si era tan feliz en aquella época. Yo creo que cada generación tiene espacios de felicidad y realización, pero espacios también muy grandes de deshumanización. Y esa deshumanización nos causa también grados de infelicidad, momentos malos. Y el mundo se metió por la vertiente de la no felicidad, porque centró su felicidad en la obtención de determinados bienes. Y eso claramente lo dice Cristo en el Evangelio, lo dice Maturana en sus textos, lo dijo Erich Fromm hace tantos años atrás y lo está repitiendo Zygmunt Bauman hoy día en Europa. Entonces tú vas viendo, ¿no es cierto?, que hay detrás un aprendizaje que no hemos sabido aprovechar para poder efectivamente transformar la sociedad. Y ahora estás en América Solidaria, también trabajando en algo que te gusta, ¿no? Y, Mucho. Sí, yo creo que sí. El otro día estaba viendo ahí que ustedes estuvieron trabajando, o sea, el cambio cultural en base a valores. Claro. ¿Qué implica eso? ¿Por qué? Bueno, involucramos a profesionales jóvenes, muchos también provenientes de la CBX, no todos, ¿no es cierto?, provenientes de la Iglesia Católica, pero los invitamos a que a través del servicio a los demás pongan en juego sus valores para transformar la realidad y que esos valores sean de carácter transformacional. ¿Qué significa eso? Que no basta con que yo haga cosas, el hacer las cosas tiene que ir acompañado de un determinado estilo de vida y ese estilo de vida va acompañado de un determinado lenguaje, de una mirada que yo tengo acerca de las personas con las cuales me voy a involucrar a trabajar. Y si yo tengo una mirada de dignidad, mi trabajo, mi relación va a ser de igualdad. Y si esa igualdad, ¿no es cierto?, me va permitiendo avanzar, voy a poder tener prácticas de justicia. Entonces, nosotros en general decimos mirar, relaciones y prácticas. Y los jóvenes allí tienen mucho que hacer porque vienen más frescos que nosotros, más abiertos, más limpios, y nos pueden ir modificando la realidad con mayor celeridad, ¿ya? Porque a veces nos esperamos los adultos porque van muy acelerados, pero bueno, es parte de la existencia de los jóvenes. Yo prefiero equivocarme actuando que no actuando, que quedarme sentado observando. Y yo creo que eso es lo que ha pasado un poquito en estas tensiones generacionales que han habido en el último tiempo. Y como te toca viajar justamente por Latinoamérica, ¿cómo ves la situación de la pobreza en general y si lo comparas con Chile? Bueno, Latinoamérica tiene altos grados de desigualdad, lo sabemos todos, no es una novedad, ¿no es cierto? Sí. Y la desigualdad viene porque hay una alta concentración del patrimonio y una muy mala calidad de la educación. Son los dos elementos que nos afectan más la desigualdad, y no lo digo yo, lo dicen un montón de economistas de afuera, han escrito sobre esto. Y las modificaciones implican, bueno, transformaciones culturales, y esas transformaciones culturales no ocurren. ¿Cómo tú le vas a decir a una persona no vive al lado de los más pobres si tú no eres pobre? Ninguna persona no pobre quiere vivir al lado de los más pobres, porque le van a echar a perder el barrio, dicen, va a ser más amenazante.
Y eso implica un cambio cultural. Prefiero ir a servir a los pobres lejos de mi casa, pero no quiero que vivan al lado de mi casa, aunque hablo de ellos también, pero no quiero que vivan al lado mío. La segunda gran transformación cultural que yo creo que va a venir, que se está sintiendo ya, es el trato igualitario entre los jóvenes, independientes de sus estratos sociales. Y eso se va a tensionar mucho la sociedad. Porque al final yo no voy a entrar nunca más por el apellido, nunca más por el colegio donde estudié, sino por mi habilidad y mis competencias a los lugares de trabajo. Y eso es un cambio muy grande. Y lo tercero, por supuesto, quizá lo más importante, uno de los cambios más fuertes, es la posición de la mujer dentro de la sociedad. Los que más hemos puesto obstáculos para el cambio de esa posición somos los hombres. Y no las mujeres, pero los hombres han puesto muchos obstáculos. Obstáculos legales, algunos que son tremendos, algunos se han ido modificando, ¿ya? Pero también obstáculos afectivos, de chantaje afectivo, y eso por supuesto nos va haciendo quebrar muchas de las relaciones que se daban en ese contexto, ¿no es cierto?, de la relación de pareja y después de una opción, ¿no es cierto?, diferente. Y todas esas tensiones que estamos viviendo allí en la transformación del rol de la mujer, yo creo que han impactado inicialmente de manera negativa en los vínculos matrimoniales, pero confío en que después de este inicio más negativo pueda surgir una luz de esperanza que se transformen en elecciones mejores, en relaciones de pareja mejores, y que dentro del ADN de todos nosotros reconozcamos la dignidad de esa persona que está frente a mí y que no tiene ninguna diferencia. Dios la quiere igual que el resto, de un ser humano, inclusive para aquellos no creyentes, una persona que tiene que ser tratada dignamente. Entonces, ese tercer aspecto yo creo que nos ha tensionado mucho en el último tiempo a la sociedad. Bien, muchas gracias, Benito. Yo sé que tienes que trabajar, todavía seguir trabajando, yo te quité harto tiempo acá. Te agradezco tu... Gracias a todos ustedes, y yo creo que una de las grandes convicciones que uno ha aprendido en la vida es que bueno, mientras más difícil se ponen las cosas, mejor, porque para algo estudiamos, para algo tenemos que trabajar, para algo estamos lo que estamos. Yo me siento que tengo vocación para esto, y me alimento mucho, ¿no es cierto?, de la espiritualidad ignaciana y por supuesto de la oración y de la vida comunitaria para poder seguir adelante. Así que muchas gracias.